En esta ocasión vamos a estudiar la columna vertebral. La columna vertebral forma parte de lo que sería el esqueleto axial o axil, junto con el cráneo y lo que serían las costillas, la caja torácica. Entonces forma parte del esqueleto axial. ¿Sí? Más o menos tiene una longitud del adulto entre 73 y 75 centímetros. Y es una estructura importante porque sirve tanto de sostén para el eje del cuerpo, es el eje corporal, ¿sí? Entonces está sosteniendo a lo que sería la cabeza, al tórax, al abdomen, y sirve para la carga de todo el cuerpo, que se va a transmitir a través del hueso coxal hacia las extremidades inferiores. Y por otro lado también tiene la importancia de que en su interior contiene elementos nerviosos, sobre todo lo que sería la médula espinal y el origen de los nervios raquídeos. Entonces es importante también para proteger a estas estructuras nerviosas, ¿sí? Si vemos una vista lateral de la columna vertebral, vemos que en un inicio va a presentar las curvaturas primarias, que son las curvaturas que presenta el embrión, ¿sí? Y que son cóncavas anteriormente. Estas curvaturas primarias, ¿sí?, serían en el embrión y en el recién nacido, ¿sí? Entonces teníamos, aquí estaría lo que sería el sacro, y aquí estaría la curvatura así, y aquí estaría la cabecita del bebé, ¿sí? Y entonces ya posteriormente, cuando empieza el bebé a sostener la cabecita y también ya a pararse, se empiezan a formar unas curvaturas hacia adelante. Entonces vemos que las curvaturas primarias serían la curvatura torácica, que decíamos es cóncava hacia adelante o convexa hacia atrás, y tenemos una curvatura sacra, que también es convexa, ¿sí?, hacia atrás o cóncava hacia adelante. Y ya posteriormente a la bipedestación se empiezan a formar las curvaturas secundarias. Entonces vemos una vista lateral del individuo, ya cuando mantiene la posición de bipedestación, se forma una curvatura secundaria cervical y una curvatura secundaria lumbar. Entonces aquí tendríamos las curvaturas primarias, que decíamos la torácica y la sacra, que se contiene aquí con el coxis, y se forman las curvaturas secundarias. Entonces las curvaturas secundarias son cóncavas hacia atrás, es decir, convexas hacia adelante, que sería la curvatura cervical y la curvatura lumbar, que son ya las curvaturas secundarias de la columna vertebral, que se forman cuando el sujeto ya está en bipedestación, y que estas son importantes, la cervical y lumbar, para mantener el eje del cuerpo, que sería el eje de la línea de gravedad. Aquí estaría la línea de gravedad. Entonces es muy importante para mantener la posición erecta, la formación de estas curvaturas secundarias cervical y lumbar. Recordemos que las curvaturas convexas hacia atrás se denominan las gifosis, forman una jiba, ¿sí?, la gifosis, mientras que las curvaturas hacia adelante se denominan lordosis. Entonces tenemos una lordosis fisiológica cervical lumbar y dos gifosis fisiológicas torácica y la sacra, ¿sí? Bien, entonces vemos que la columna vertebral va a estar formada por varias vértebras. Estas vértebras van a ser un total más o menos de 33 vértebras, que de acuerdo a la región en donde nos localicemos, vamos a tener lo que serían las 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, las 5 lumbares y la fusión de las 5 vértebras sacras, que van a formar el hueso sacro, que formaba una de las curvaturas primarias, y tenemos de 3 a 4 vértebras coxígeas, que nos da el número de 33 a 34
vértebras que van a formar en su conjunto lo que sería la columna vertebral. Si estudiamos una vértebra tipo, ¿sí?, de las características generales de las vértebras, y hablamos de la vértebra tipo, vemos que esta vértebra típica va a presentar hacia adelante lo que sería el cuerpo, y en un plano posterior va a presentar lo que sería el arco vertebral. Esto es importante, que el cuerpo va a servir sobre todo de sostén, mientras que el arco vertebral va a ser importante para los movimientos de la columna vertebral. Y entre el cuerpo vertebral y el arco vertebral se encuentra lo que sería el foramen vertebral, que va a contener a los elementos nerviosos que comentábamos hace un momento, ¿sí? Entonces vemos que el cuerpo tiene la característica que entonces está en un plano anterior, y tiene también la característica que se va incrementando de tamaño conforme vamos descendiendo en la columna vertebral, siendo muy pequeña en las vértebras cervicales, más en las torácicas y mucho mayor en las vértebras lumbares, ¿sí? Y ya el hueso sacro resulta de la fusión de las 5 vértebras sacras. Entonces se va incrementando de las vértebras cervicales a las vértebras lumbares este cuerpo vertebral que se encuentra en un plano anterior. Este cuerpo hacia atrás se va a fijar el arco vertebral. Entonces en el arco vertebral, ¿qué elementos lo van a estar formando? Lo están formando dos pedículos, ¿sí? Entonces tendríamos los pedículos que se fijan a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, más cerca de su cara superior que de su cara inferior. Entonces aquí tendríamos dos pedículos. Si los vamos viendo en una vista superior, tendríamos aquí lo que sería el cuerpo, que ya vamos a ver que varía su forma de acuerdo al nivel donde estemos, ¿sí? Y decíamos que hacia atrás se encontrarían lo que serían los pedículos, un pedículo izquierdo y otro pedículo derecho, que es donde se van a fijar el arco vertebral. Vamos a observar que por atrás de los pedículos, de estos dos pedículos, se encuentran las láminas. Entonces estas láminas vamos a irlas marcando. Aquí tendríamos, ya veremos que son los procesos articulares, y entonces estas láminas las vamos a encontrar hacia atrás y se van a fusionar en la línea media para formar lo que sería el proceso espinoso. Entonces tenemos pedículos derecho e izquierdo, y hacia atrás tendríamos las láminas, ¿sí? Tendríamos, aquí vamos a observar que ahorita los vamos a estudiar, que son los procesos articulares, y acá atrás tendríamos las láminas, una derecha y otra izquierda, que hacia atrás se van a fusionar y se van a continuar en lo que sería el proceso espinoso. El proceso espinoso, una lámina derecha e izquierda, y aquí el pedículo del arco vertebral. Ese sería el proceso espinoso. Vemos que en la intersección de las láminas con los pedículos se van a encontrar varias estructuras. En primer lugar, tenemos unas salientes articulares, dos superiores y dos inferiores, que serían los procesos articulares. Aquí tendríamos el proceso articular superior, uno derecho y otro izquierdo, y también el proceso articular inferior, que en esta vista superior, aquí trataríamos de ejemplificar los que serían los procesos articulares, en este caso los superiores. También vamos a observar que en la intersección de los pedículos con las láminas van a estar naciendo otras salientes óseas que van a ser los procesos transversos, que se van a ir dirigiendo lateralmente. Entonces vamos a tener aquí lateralmente los procesos transversos, que también varía su forma de acuerdo a los niveles vertebrales. Entonces tengo aquí el proceso transverso, que también está naciendo en la intersección del pedículo con la lámina, y aquí estaría este pequeño proceso transverso en esta vista lateral. Vemos que entre el cuerpo, que es anterior, y todo el arco, que es posterior,
entre los dos se está limitando un foramen, que es el foramen vertebral, que va a contener a la columna, a la médula espinal y al origen de los nervios espinales. También tiene meninges, ¿sí?, con circulación de líquido cefalorraquídeo y vasos arteriales y venosos. Es el foramen vertebral. Entonces, esas serían las características en forma general de lo que sería una vértebra típica, con su cuerpo y su arco vertebral, y entre los dos lo que sería el foramen vertebral. Si continuamos ahora al estudio de cada una de las vértebras que decíamos, de las 33 vértebras, si empezamos con las vértebras cervicales, vemos una vista superior, una vértebra cervical. Vas a tener que su cuerpo es pequeño y su diámetro transverso es mayor que su diámetro antero-posterior. Entonces sería anterior y aquí estaría posterior. Entonces su diámetro transverso es mayor que el antero-posterior. Si lo vemos de frente, ¿sí?, estaría el cuerpo. Vemos que el cuerpo, en sus márgenes laterales de su superficie superior, presenta estas pequeñas salientes como ganchitos. Son los procesos unciformes. Uncus quiere decir gancho, entonces un proceso en forma de gancho, que es el proceso unciforme. Mientras que en su superficie inferior, en sus márgenes laterales, este cuerpo vertebral va a presentar unas pequeñas escotaduras. Entonces aquí se va de la vértebra inferior los procesos unciformes y abajo unas pequeñas escotaduras, ¿sí?, para los procesos unciformes. Ya veremos que esto forma parte de las articulaciones unciformes, ¿sí?, de las vértebras cervicales, que ya vamos a estudiar en lo que sería en las articulaciones vertebrales. Aquí estaría parte de la articulación que se llama la articulación uncovertebral, una pequeña articulación sinovial uncovertebral, ¿sí?, y que sirven como topes para evitar la luxación de las vértebras cervicales en sentido lateral, no así en sentido antero-posterior, que es como se presenta generalmente las luxaciones de las vértebras cervicales, ya sea hacia adelante, anterolistesis, o hacia atrás, retrolistesis. Entonces el pequeño cuerpo vertebral de las vértebras cervicales, siendo muy pequeño en C2 y se va incrementando hasta C7. Si continuamos con el estudio de esta vértebra cervical tipo, vemos que hacia acá, hacia lateralmente, se encontraría